Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Sí tenemos varias preguntas y algunas anotaciones que nos hacen. Luego las leeremos al final del segundo bloque. Y bueno, ahora para el segundo bloque paso a presentarles al doctor Francesco Moroli. Es un doctor que nació en Italia y estudió medicina en Italia, pero luego vino a España a hacer la especialidad. Es un especialista en superficie ocular, ojo seco y polo anterior y lleva 7 años dedicado al ojo seco con bastante intensidad. También es el especialista, como especialista de ojo seco, también es fundador y formador de Clinice, que ahora les comentaremos. Clinice, que es un concepto innovador de atención al paciente de ojo seco con un abordaje integral de esta patología. Les dejo con el doctor Moroli. Doctor Moroli, somos todos suyos. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, según. Gracias a Oculus por invitarme y por darme la oportunidad de explicar un poco cómo lo estoy haciendo en mi clínica. Hace 7 años empecé con mi actividad en una clínica privada, pero anteriormente yo estuve haciendo la especialidad aquí en España. Y veía como mis compañeros lo que hacían era abrir el cajón, coger una muestra de cualquier lágrima artificial que le había dejado el delegado de farmacia y se la daban al paciente sin siquiera mirar la marca. Y entonces, pues nada, no, o échese esa, o échese la otra. O incluso otros le daban un listado de lágrimas, venga, pues échese esta. El caso es que yo siempre he tenido curiosidad y entonces siempre estaba mirando las características de cada lágrima, las características reológicas de cada lágrima, quiere decir pues la capacidad, pues la viscosidad, la densidad, de qué estaban hechas y entonces pues intentaba darle una explicación a por qué una era mejor que otra, porque luego muchas veces los pacientes decían, no, si esa no podía usarla y esa me escuece y tal. Y de forma casi involuntaria, yo empecé un poco como todo, buscando cirugía de catarata, cirugía refractiva, intentando hacer todo lo que, lo que se hace en una clínica privada. Y me encontré con un montón de pacientes que al final, bueno, pues eran de ojo seco, ojo seco, ojo seco, y que poco a poco, bueno, pues mejoraban, que estaban contentos, que me mandaban otros y demás. Y entonces me encontré que sin querer me volvía un poco especialista en esa patología. ¿Por qué crear una unidad de ojo seco? Bueno, pues tenemos unos cuantos factores a tener en cuenta. Hay factores intrínsecos a la misma enfermedad, hay factores intrínsecos a la oftalmología en general, hay una necesidad de mercado, un factor de calidad que aporta a nuestra clínica y una rentabilidad bastante importante a tener en cuenta. Punto a punto vamos a explicando un poco. Ya Iñaki nos ha explicado la cuestión de la prevalencia. Estos datos, sobre todo los estudios de Holanda y el paciente con glaucoma, son del 2020, ¿vale? Hay muchos estudios de prevalencia. Y yo me he ido al PubMed y he buscado los últimos en prevalencia. Y bueno, pues confirman un poco lo que veníamos hablando. La prevalencia es muy alta. Estamos hablando de una patología muy frecuente, quizás junto a la miopía, si la consideramos patología, es la más frecuente a día de hoy y es la patología de moda. El 30-40% del motivo de consulta suele estar relacionado con ojo seco. Luego hay muchísimos pacientes que no tienen síntomas de ojo seco, pero hay que tener en cuenta ese aspecto de su condición antes de decidir si operar de una forma, operar de otra, elegir un tipo de cirugía, elegir un tipo de lente u otra. Hay múltiples factores de riesgo asociados a la misma enfermedad por ojo seco. Si queremos llamarlos factores de riesgo o asociados, hay más ojo seco en paciente con problemas reumáticos, hay más ojo seco en paciente con problemas psiquiátricos, hay ojo seco en paciente con alteraciones hormonales y patología endocrinológica, dermatológico, oncológico, gastrointestinales
Y luego pues hay que tener en cuenta también el estilo de vida de las pantallas, el aire acondicionado o purificado, como se quiera llamar, ¿vale? Que lo que hace, bueno, pues es, aparte del movimiento de aire, que ya de por sí aumenta la evaporación lagrimal, pues baja la humedad del aire ambiental y la contaminación, porque se han visto, por ejemplo, que las partículas, las PM2,5 y las PM10, se pegan a la película lagrimal y, al igual que las mujeres se ve maquillaje flotando sobre las lágrimas, también esas pequeñas moléculas pues, se quedan allí e irritan el ojo, ¿vale? Estas últimas semanas, después del parcial desconfinamiento, bueno, pues estoy teniendo un montón de pacientes y estoy viendo muchísimo más ojo seco que antes. Y eso se debe mucho a las pantallas, al estilo de vida. He visto muchísimos ojos secos, incluso en niños pequeños. ¿Por qué? Porque es que estaban todo el día encerrados en casa y lo único que hacían era jugar bueno, con móviles, tablets, pantallas y demás. Luego hay que tener en cuenta factores intrínsecos a la misma especialidad, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de cirugía refractiva o de cirugía de superficie ocular o de cirugía del segmento anterior en general. La primera causa de descontento de los pacientes operados de cirugía refractiva es el ojo seco, más que el posible defecto residual, más que las posibles complicaciones. La primera causa a día de hoy de descontento entre los pacientes con cirugía refractiva es el ojo seco. Las tasas han disminuido muchísimo gracias a los sistemas de topografía avanzados que tenemos y gracias también pues, a toda la fórmula para preservar lo que es el tejido cosneal y demás. Y entonces, pues, desde luego, pues todas las técnicas han avanzado muchísimo y entonces ya residuales hay muy poco y además se puede retocar siempre. La cuestión es que el paciente que está descontento, la mayoría de las veces, que es el paciente que después de los 2 o 3 meses que ya asumía que iba a tener ojo seco, sigue con ojo seco y sigue con ojo seco y sigue con ojo seco. La primera causa de descontento entre los pacientes operados lentes multifocales es la mala visión, muchas veces relacionada con el ojo seco. ¿Por qué? Porque el paciente con multifocal, sobre todo si hablamos de multifocales con sus anillos apolizadas, nos encontramos que el paciente tiene que parpadear menos para poder enfocar, sobre todo lo que es distancia intermedia y cerca. Y entonces el paciente con multifocal que tiene un ojo seco de base está bastante peor y yo tengo muchos pacientes que están en esa condición y que se la han encontrado después de la operación. La mayoría de los pacientes que se operan de catarata notan cierta sensación de arenilla y sequedad. Entonces, dentro de la moda actual, que es la cirugía premium de ese paciente especial VIP que tenemos, pues claro, hay que intentar limitar al máximo o por lo menos informar preferentemente pues, el riesgo mayor o más elevado de tener sequedad ocular después de la cirugía. Y el segundo síntoma más frecuente entre los operados de cataratas es el lagrimeo, que en el 80% de las veces se debe a un síntoma inicial de ojo seco, es decir, una pequeña alteración evaporativa que después de la cirugía pues se desequilibra un poco el equilibrio, por así decirlo, de la superficie ocular y el paciente empieza a lagrimear porque tiene mayor rotura de lágrimas y su ojo intenta defenderse, pues, más o menos explicado así a grandes rasgos. Entonces nos encontramos un paciente que muy pocas veces sonríe como la de la foto, ¿vale? Y después de la cirugía puede sonreír todavía menos, porque puede tener más intensidad de síntomas, puede tener más ojo seco, puede tener más problemas y al final pues es un paciente que con mucha probabilidad lo vamos a perder y es un paciente que está descontento en general, que ha acudido muchas veces y que le ha arruinado la vida. El otro factor a tener en cuenta es la necesidad de mercado. Como decía antes, mis compañeros
mis adjuntos, cuando yo era especializado, cuando era MIR, residente, le daban lágrimas a todo lo que pasaba. Abrían el cajón, lágrima, 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 pero sin un criterio, sin entender qué es lo que le estaba pasando y tampoco se preocupaban más para investigarlo. Eh, la mayoría de los pacientes, sobre todo los que pasaban por las clínicas privadas, eh, bueno, pues había que operarle realmente. Lo que interesaba más era operar a los pacientes. Poquísimos oftalmólogos eh, tenían una idea global del ojo seco y poquísimos tienen actualmente una idea global del ojo seco. Yo hablo de una patología 360 grados porque es bastante más compleja. Hay que tener en cuenta que hace pocos años se hablaba, por ejemplo, de un ojo seco por blefaritis, es decir, que la causa principal era la blefaritis y el paciente no entiende, entonces, y muchas veces ni los compañeros, y al final pues termina así, pues, con muchas lágrimas y échese más, échese más, échese más, y el paciente nunca está contento. Es una patología infravalorada y pocas veces se trata de forma correcta. En cuanto a la calidad, el tratar la patología más frecuente y más y peor tratada por los compañeros muchas veces nos aporta calidad a nuestra consulta y de forma indirecta pues creamos una marca personal de especialista en esa patología, ¿vale? Y hay que ser especialista en algo más que la catarata, que la retina, que la refractiva. Y más si el ojo seco influye mucho en el resultado de una cirugía de catarata, de una cirugía refractiva, de una cirugía de superficie ocular. Al ser tan frecuente, pues muchas veces los pacientes no saben qué hacer, pasan de un oftalmólogo a otro y luego buscan consejos al óptico, buscan consejos al médico de familia, buscan consejos en el reumatólogo, y buscan consejos pues, en general a ver quién le puede ayudar o dan con la clave. Desde la página Facebook me escriben muchísimos pacientes y muchos de México, muchos de Colombia, muchos de Chile, de Ecuador, pidiéndome que le indique una gota. Por otro lado, la misma industria lo que ha hecho ha sido intentar vender un producto como el santo grial del ojo seco. Es decir, esa lágrima te sirve para todo. Pues desgraciadamente no hay ninguna lágrima que sirve para todo, ni hay ningún tratamiento que sirve para todo. Eso ha pasado con la luz pulsada, que hace unos años parecía ser pues, el santo grial del ojo seco, funciona en muchos pacientes, pero en muchísimos otros no. Hace poco, hace un par de años, Johnson presentó pues, el LipiFlow y con con su suite para el diagnóstico, un diagnóstico parcial, para mí, en mi opinión, y desde luego el LipiFlow sirve para casos limitados, ni siquiera para todos los casos de ojo seco evaporativo. Más que nada porque la mayoría de los casos de ojo seco evaporativo terminan siendo ojos secos mixtos. ¿Por qué? Porque con el tiempo las glándulas se agotan, se atrofian y la misma glándula lagrimal principal pues empieza a producir menos. Y finalmente hablamos de la rentabilidad. La rentabilidad es muy importante a la hora de decidir si hacer o no hacer una inversión, porque tenemos que saber si hay un retorno. Hombre, considerando los factores de prevalencia de la patología, está claro que los números los tenemos. Es un mercado nuevo, eh, quizás junto a la miopía son las dos líneas más importantes a día de hoy en cuanto a inversión, en cuanto a investigación, en cuanto a publicidad y marketing por parte de la casa farmacéutica y de la industria en general. Eh, puede ser muy rentable en clínica pequeño, mediano o consultas individuales. Yo estoy solo en la consulta
y veo una media de 300 pacientes en general al mes. Y tengo muchos pacientes con ojo seco y muchos pacientes que vienen a buscarme solo y exclusivamente para ojo seco, por el ojo seco. Por otro lado, por ejemplo, tengo muchísimos pacientes que han estado dando vueltas y al final terminan en mi consulta. Hay muchos pacientes que van a las ópticas y les aconseja venir a mi consulta para intentar mejorar su condición. ¿Por qué? Porque es interés también directamente de las ópticas pues, resolver el problema al paciente y de esa forma pues poderle vender pues, lo que son las lentes de contacto y demás. Además hay que tener en cuenta, además de lo que es la consulta, el diagnóstico y los tratamientos, hay que tener en cuenta los tratamientos que conocemos. Hay que tener en cuenta que hay entrada, por así decirlo, paralela, como podrían ser la adaptación de lentes esclerales o la preparación de hemoderivados, como suero o plaquetario. Y eso dependerá ya un poco más de la clínica, de si tiene su servicio de optometría y de si tiene un servicio de enfermería y de farmacia hospitalaria para la preparación de eso. Lo que tenemos que buscar es esa clase de mejoría. Lo que tenemos que buscar es lo que he conseguido yo, por ejemplo, con ese paciente, que en un mes el tiempo de ruptura lagrimal pasa de 2,29 a 13,57. También os he puesto el caso más bonito, ¿vale? El más espectacular, pero eso es lo que hay que buscar. Y los pacientes están muy agradecidos y vuelven y yo considero que sí es muy interesante invertir en esa en esa línea de la oftalmología. Hace más de un año creé lo que es Clinice. Clinice primero nació como una simple página web que daba un poco de información y que me servía a mí como publicidad local, pero luego ha ido desarrollándose poco más y ya está pensada como una plataforma de marketing, formación y de asesoría en general sobre ojo seco. Entonces, la oferta que tenemos es eh, asesorar a compañeros y a clínicas, ¿vale? A la hora que quieran montar una unidad de ojo seco. Nosotros tenemos también distribución de un tratamiento de un innovador, ¿vale? Que funciona con una corriente eléctrica QMR que se llama Rexonite y aconsejamos en general a los compañeros qué tipo de diagnóstico adquirir, qué tipo de tratamiento base es necesario en una consulta. Damos formación, ¿vale? Y porque hay muchos compañeros que no han tratado mucho de esta patología y entonces entender cuáles son los protocolos de exploración y cuáles son los protocolos de anamnesis. A mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta hacer todo y dejo, por ejemplo, al auxiliar que me ayude, dejo, por ejemplo, al óptico que me ayude, pero en general, bueno, me gusta a mí hacer la anamnesis, me gusta a mí hacer la exploración, me gusta a mí manejar el queratograph y entonces puedo ver el paciente desde el momento cero. Pero también es verdad que, por ejemplo, hay compañeros que necesitan, pues por una cuestión de dinámica de trabajo, que las pruebas las da un óptico. Entonces también damos formación y un poco para que vaya dirigiendo pues, una exploración hacia un lado o hacia otro para entender un poquito más la patología. La idea de Clinice es crear una red de especialistas que tenga una exclusiva de zona, ¿vale? Porque no todo el mundo puede ser especialista en ojo seco, porque si no se pierde un poco la esencia. Da soporte en marketing sanitario digital, eh, tiene bueno, pues una agencia externa para material publicitario para los pacientes y damos pues tutoría a distancia con un área privada web. El área privada web sirve para, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda, cargar en la misma página lo que serían los archivos del Keratograph y un poco pues intenta analizar a distancia, ver cómo ayuda un poco eh, para los compañeros. El modelo de Clinice
sirve sobre todo para captar el paciente y para que pueda entender la patología entera, por así decirlo. Es decir, el paciente muchas veces está perdido. Hay muchos pacientes que ni se creen que tienen ojos secos, porque dice, ¿cómo puede ser que tenga ojos secos si yo me he hecho un montón de lágrimas o uso un montón de lágrimas? Y sigue teniendo ojos secos y sigue teniendo un montón de síntomas. Yo he visto muchísimos pacientes que vienen pensando que tienen otra cosa, que tienen algo malo, que tienen alguna infección que no se le acaba de quitar. Y el problema es entender la patología. Y el paciente pues tiene una limitación muy importante porque lo único que ve es que tiene los ojos rojos y que le duele. Y no entiende nada más. Entonces, pues Clinice nace para ayudar un poco a esos pacientes y por eso hay una página web donde se va cargando contenido, se va explicando un poco de cada detalle de la patología, ¿vale? Y al mismo tiempo se da formación a los compañeros para que puedan explicarlo con palabras fáciles, por así decirlo. Y por último, pues Clinice asesora también a la hora de decidir qué tipo de tratamiento adquirir. Yo tengo claro lo que se necesita en una consulta base para poder abarcar la gran mayoría de los pacientes. Hace años salió el True Tears, que lo ha comprado Allergan, que por cierto lo ha comprado por 190 millones de dólares, una barbaridad, pero para que tengáis un poquito una idea de cómo se mueve el mercado en ojos secos. Y por ejemplo el True Tears no sirve para el ojo seco, no sirve para la gran mayoría de ojos secos, sirve solo para tipos especiales de ojos secos. Para ojos secos, el True Tears es una estimulación nasal, ¿vale? Y entonces lo que hace es activar el reflejo nasolagrimal y el paciente lagrimea como cuando, bueno, pues tiene ahí un pequeño cuerpo extraño en la nariz y te hace como este cosquilleo y es un reflejo nasolagrimal, nada más. Pero, por ejemplo, en un paciente con ojo seco operativo no le sirve, en la gran mayoría de los pacientes. Un paciente que tiene, por ejemplo, una patología por acúmulo, como puede ser una sarcoidosis, o un paciente que tiene un Sjögren, pues no le sirve de nada. Por ejemplo, otra cosa, el Inflammadry con la metaloproteasa 9. Yo no lo uso porque da muchos errores y desgraciadamente no es tan... Sí es verdad que las metaloproteasas son muy específicas, pero no me gusta usarlo porque que no me aporta mucho más. ¿Por qué? Porque da muchos errores. Entonces, una dinámica de una consulta normal no me gusta. De la misma forma, hay que tener mucho cuidado con la osmolaridad lagrimal. Con la osmolaridad lagrimal, el paciente si ha estado fuera, en la sala de espera, donde hay un aire acondicionado, pues ya le puede haber cambiado la osmolaridad. A un paciente que se ha frotado mucho los ojos le puede haber cambiado la osmolaridad. Si es verdad que el TIAR-LAB, de todos los dispositivos que miden la osmolaridad, el TIAR-LAB es el que mejor funciona. Pero aún así hay que tener un poco de cuidado y no basar solo el diagnóstico en la osmolaridad. Hay que ver muchos factores y de eso tratamos en Clinice, intentar pues abarcar a 360 grados el paciente con ojos secos, darle la mejor solución posible para él, entendiendo que evidentemente eso no se cura y que eso lo puede mejorar. El que quiera más información sobre Clinice y sobre cómo trabajamos y si puede estar interesado en ser parte de la red de especialistas, pues me puede escribir perfectamente a info@clinice.com o puede ver mi página web y la página Facebook sin problema para tener un poco una idea de los contenidos que vamos creando. Y yo con eso os doy las gracias y hemos terminado la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Moroli. Ahora, si os parece, tenemos algunas preguntas que nos han ido pasando por el chat. Y bueno, si alguno quiere seguir haciendo alguna pregunta, ahora las vamos viendo. Empezamos, doctor Moroli, porque bueno, lo estabas comentando ahora y nos habían preguntado qué se entendía por el abordaje 360 grados de la patología. Es una de las preguntas.
El problema principal, mira, acuerdo de uno de mis primeros pacientes con el Keratograph. Yo antes tenía otro dispositivo, que era uno portátil, que la verdad estaba bien, pero no tiene color con el Keratograph. Bueno, uno de los primeros pacientes con Keratograph tenía todos los síntomas de ojo seco, pero yo estaba ahí mirando todo lo que es el Genvis y y la interferometría y la película lagrimal, todo, a todo normal. Y digo, pero ¿cómo puede ser que este hombre esté así? Y claro, en la grabación yo siempre hago un poquito, le grabo, intento grabar y entonces estuve revisando la grabación y lo que hacía el paciente era parpadear a medias. Parpadeaba solo el 50%, la dinámica parpadeaba completamente alterada, entonces parpadeaba solo hasta la mitad y, y claro, y él tenía pues, un ojo seco la mayoría de las veces evaporativo, pero por la alteración de la dinámica palpebral. Ese hombre, luego preguntando, me dijo que sí pasaba mucho tiempo con el móvil en la mano y, y claro, estaba allí y si parpadea a la mitad y encima menos veces de lo normal, pues al final termina sin todos los síntomas de ojo seco, aunque luego no tenga ningún tipo de signo. O, por ejemplo, cuando hablamos de abordaje 360 grados, la blefaritis es lo que decía antes, es una de las causas principales de ojo seco. Entonces, y muchas veces, en muchos estudios y muchos trabajos, se ha hablado de patologías asociadas de blefaritis y ojo seco, las DEMS. En fin, hay que tener en cuenta un poco el paciente en general. Otro ejemplo, paciente muy joven que no se explica el por qué tiene ojo seco y empieza a investigar y a lo mejor pues se toma anticonceptivo. Las mujeres sobre todo, pues si le pregunta ¿qué fármaco toma? Pues no te lo dicen. No te dice que toma anticonceptivo, te dice todo lo demás, si se están tomando algo o que no se están tomando nada. Pero los hilos anticonceptivos tienen Entonces, conocer todos esos detalles y tener un protocolo para explorar y para hacer las preguntas correctas al paciente, yo creo que es fundamental. Y espero haber contestado. Estupendo. También nos pregunta Iñaki que cuándo estará la actualización para que todo esté en español en cuanto al equipo. Aproximadamente en un mes estará ya disponible la nueva actualización y ya viene con todo el software traducido y está todo en castellano. Muy bien. También nos preguntan por qué en Genvis no está la tinción de córnea y conjuntiva para marcar la severidad, porque no está incluida en la severidad. De hecho está, cuando nosotros hacemos la selección, nosotros podemos ponerse a hacer, además lo hace la separación en córnea y en conjuntiva y podemos marcar la severidad de cada uno de los dos. Cuando hacemos la selección y colocamos en el paciente la imagen de nuestro paciente sobre la escala de graduación, automáticamente ya lo marca y nos da la severidad que tiene ese paciente en la tinción conjuntival. Pero tenemos que seleccionar que vamos a poner una de las pruebas de la tinción conjuntival o la tinción corneal, cualquiera de las dos, pero sí está incluido. Si tiene alguna duda, por favor, contacte con su distribuidor local o si no, que le deje su distribuidor mi correo electrónico y le podré enseñar cómo hacerlo o marcarle las pruebas para que lo pueda ver y lo pueda hacer. Pero sí hace esa prueba perfectamente el Genvis. Bien, tenemos más preguntas. Nos preguntan, doctor Moroli, ¿en qué ayudan los hemoderivados y o los PRP en la patología de ojo seco? La he leído. A ver, quería contestar a otra que también he leído, ¿vale? Sobre el Dream Study respecto al omega 3. Yo el Dream Study no lo he leído, pero sí he leído otros. Y la alimentación ayuda muy poco, ¿vale? La alimentación, cambiar un poco y aumentar pues, lo que son los omega, que tienen cierta capacidad antiinflamatoria, podría ayudar un poco. Y por otro lado, el omega también puede mejorar lo que es la producción del meibum, ¿vale? Las glándulas de meibomio,
y entonces pues evitar que se obstruyan, porque ahí hay grasas y cera, y entonces como la mantequilla se puede obstruir, ¿no? Si la mantequilla está durita, pues quiero decir, si se forma como mantequilla en vez de ser aceite y se vuelve más durita, puede obstruir las glándulas. Entonces ahí es donde trabajan los omega 3, los omega 6 y se está hablando últimamente también de los omega 7, pero no son, yo no, lo que es, aquí tenemos ojo seco y en la dieta mediterránea hay mucho omega 3, omega 6 y omega 7. Por otro lado, se habla también de la Aristotelia chilensis como otro remedio natural para el ojo seco. Tampoco lo que sería ¿cómo se llama? Maybright o una cosa así. No hay nada, ningún tipo de integrador que quite el ojo seco o que lo mejore significativamente. En cuanto a los hemoderivados son concentrados de factores de crecimiento, de factores antiinflamatorios o inmunomoduladores, incluso de vitamina A y de anticuerpos e inmunoglobulina. Entonces, ¿cómo mejoran? Bueno, pues ¿cómo actúan? La parte más importante quizás es actuar sobre la superficie. Las células del epitelio tienen unos puentes entre ellas, ¿vale? Y entonces, cuando los puentes se rompen, empieza ahí la tinción y ahí es donde se ve pues, que la membrana basal pues, sale, ¿no? Entonces, todos esos factores de crecimiento van a ayudar a la regeneración epitelial. Es el primer factor, la primera cosa más importante. Luego, con los inmunomoduladores mejoran todo lo que son los ojos secos e inflamatorios, que tienen mucha metaloproteasa, ¿vale? Pero, por ejemplo, un ojo seco por una disfunción de glándula de mebomio, un ojo seco por una blefaritis ya avanzada, no tiene ninguna mejoría con un suero autólogo. Habrá que buscar otra clase de tratamiento. Los PRP han nacido bueno, no es que hayan nacido, simplemente han empezado a usarse hace menos tiempo, pero desde un punto de vista clínico no he visto una mejoría importante. Quizás en ojo seco grave por exposición avanzada, las plaquetas podrían tener cierto efecto protector, ¿vale? Para evitar perforaciones, pero no le veo más ventaja que, por ejemplo, un suero autólogo al 50%. El suero autólogo se puede hacer a diferentes tipos de porcentaje. Yo cuando quiero un poquito más de intensidad en el tratamiento, pues me busco, por ejemplo, un suero autólogo al 30 o al 50%, aunque el normal, el que se hace normalmente es al 20%. Y aquí está viendo otra pregunta sobre el Demodex. El Demodex es la otra parte del ojo seco, por así decirlo, que no todo es superficie ocular. El Demodex, en la charla que estuvimos juntos ahí en Málaga, hablaban de Demodex o de moda, ¿vale? Que no se sabe si es de moda hablar de Demodex o no. En fin, Demodex tenemos todos, ¿vale? Entonces yo si empiezo a analizar las pestañas de la gente, pues me encuentro Demodex, seguro. La cosa es cuánto influye. Sí influye, pero no se va a poder erradicar nunca. Lo que hay que intentar es reducir al máximo este exceso de Demodex, ¿vale? Y eso se puede hacer de diferentes formas. Yo tengo, cuando hay una blefaritis sin muchos síntomas de ojo seco, es decir, sin gran disfunción de glándula de mebomio, yo me voy a una limpieza palpebral con una cosa que se llama Blefex, que es una microfoliación palpebral, ¿vale? Y entonces, muchas veces los pacientes vienen con sus costritas en las pestañas o sus caspitas y le hago el tratamiento, ¿vale? El tratamiento primero tiene un 10 minutos con humedad y demás, y luego ya le hago el tratamiento. Y si, por ejemplo, tiene muchos síntomas de ojo seco y mucha disfunción de glándula de mebomio, pues me voy a lo que sería una luz pulsada. La luz pulsada también actúa sobre el Demodex y sobre todo actúa sobre la blefaritis posterior, es decir, por la disfunción de la glándula de mebomio, mejorando bastante la sintomatología, siempre y cuando le queden glándula de mebomio. Muchas veces es que la mayoría de los pacientes que no saben
que hay un especialista en ojo seco, pues llegan ya al final de la patología, cuando ya tenemos un montón de atrofia y cuando desgraciadamente los resultados son muy limitados. ¿Sigo viendo las preguntas? Porque las estoy viendo. Sí, sí, sí. Sí, tenemos preguntas. Sigue contestando si quieres, que creo que son más adecuadas para ti, las que tenemos en el chat. Luego tenemos algunas también en preguntas y respuestas. Y bueno, pues luego hay alguna también de equipos que si no ya se la pasamos a Iñaki. Sí, a ver, aquí veo, por ejemplo, si uso el microscopio y se lo muestra al paciente, pero yo me imagino al de Modex. No lo compré, lo tuve un tiempo, me hacía perder un montón de tiempo y no es necesario, porque realmente no necesito venderle nada al paciente. Eso lo usan los compañeros cuando dicen que lo he visto. Dicen, no, le enseña el ácaro, el bichito, y al final todo el mundo se quiere hacer el tratamiento. No se trata de vender y vender. A mí me interesa explicar al paciente y si está indicado, se lo hago. Y la mayoría de los pacientes pues, me dicen que sí, es necesario. Realmente muchos vienen ya entendiendo un poco lo que pueden encontrarse. Es decir, que no vienen a darse el paseo, vienen a tratar su problema. Aquí veo sobre equipo de IPL. El equipo de IPL he probado varios y ahora voy a probar otro. Pero ese es nuevo. Todavía no puedo hablar de ello porque probablemente lo vamos a tener en distribución, ¿vale? Y bueno, los IPL todo ¿vale? Han intentado venderle de diferentes formas. Quizás lo que hay que fijarse más es lo que sería el gasto fungible de IPL y lo que sería su transporte. Al principio, todo lo que intentaba adquirir tenía que ser pequeño, porque mi idea era desplazarme. Hasta que me di cuenta que a mí no me hace falta desplazarme, me puedo quedar en un sitio solo porque el paciente tengo mucho, no tengo que ir a buscar yo el paciente. Y a mí el IPL, claro, el más pequeño es el IA y el francés. Pero no es mejor que otro que, por ejemplo, está refrigerado por agua, ni es mejor el otro que tiene la máscara de calor, el italiano. Nada, todo lo IPL funciona. La cuestión es calibrarlo bien, usarlo bien y tener mucho cuidado con la piel, ¿vale? Porque aunque algunos dicen que es regulada y que se pueden usar en todos los fototipos, huele a quemado. La piel huele a quemado y hay que tener cuidado, ¿vale? Y antibiótico de elección para meibomitis, pues lo tengo bastante claro, acitromicina o doxiciclina, porque son los únicos dos fármacos que tienen componente antiinflamatorio. De hecho, ahora mismo la acitromicina se ha usado también para el coronavirus y por su capacidad, además de antibiótico, de ser antiinflamatorio y en este caso incluso antivírico. ¿Cuál cree que sería la mejor estrategia de mercadeo? Pues apuntarse con Clinice, ser parte de la red de especialistas nuestra, porque realmente lo que estamos haciendo es preparar un poco el mercado, informar a los pacientes, buscarlos, tener mucha presencia en las redes sociales y demás. El LipiFlow para el tratamiento de la disfunción de la glándula de Meibomian. Pues no, una cosa no cambia la otra. El LipiFlow, ahora os cuento desgraciadamente para Johnson, ¿vale? Lo que sería la alternativa al LipiFlow. La alternativa al LipiFlow, esperadme que tengo aquí la chica que ha venido a visitarme y ahora viene la madre a llevársela. Vean, por favor. Sí, es que quiere dormirse conmigo, por eso, no más que otra. El LipiFlow como alternativa al IPL. No, el LipiFlow sirve como un masaje con calor a la glándula de meibomian y ahí va. Y perdonadme. El LipiFlow es como un masaje a la glándula de meibomian, ¿vale? Con calor. Entonces lo que hace es calentar desde dentro el párpado directamente sobre la glándula, ¿vale? Y con un bombeo intenta vaciarla. Lo que hace es regenerar. Ahora,
yo le digo que con un calor externo y una pinza de expresión glandular se consiguen muy buenos resultados. Y no es necesario hacer LipiFlow. Yo tengo muchísimos pacientes que se han hecho LipiFlow que les ha costado un montón de dinero y vienen que no han mejorado. Sobre todo porque el LipiFlow, como otras veces, como otros dispositivos que le ha pasado, han intentado venderlo como el santo grial del ojo seco. No sirve para todo. El IPL tiene sus indicaciones y el LipiFlow tiene otras indicaciones. Si tiene una disfunción de glándula avanzada de grado 3 y tiene una obstrucción completa, pues yo te digo que ni uno ni otro, que quizás debería usar primero una sonda de masking. Pero claro, estamos hablando de que tiene que manejar pues todas esas cositas para entender un poco cómo tratar bien a pacientes. ¿Usted ha encontrado relación entre la lágrima hiperosmolar y cambio en la citología de inversión? A ver, teniendo en cuenta el proceso... Es que estoy leyendo, la pregunta es larga y es chiquitita, en la letra. A ver, en principio, las células caliciformes no deberían tener una relación directa con, por lo menos yo no le veo una relación directa con la hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad se debe principalmente a, por un lado, mecanismos evaporativos, ¿vale? Y por otro lado, alteración de producción de la glándula lagrimal principal. Las células caliciformes son las que producen la mucina. Entonces, en principio, si tenemos una pérdida de célula caliciforme, tenemos una reducción de las mucinas, pero no necesariamente tenemos que tener una reducción de la osmolaridad. Me explico. Si tenemos una reducción de la mucina, la lágrima, como el componente acuoso, la capa acuosa, resbala sobre la superficie ocular, ¿vale? Y no se queda adherida. Entonces ahí tenemos síntomas de ojo seco, pero podemos tener, por ejemplo, una osmolaridad completamente normal, porque lo que es el componente acuoso, que es el 90% de la lágrima, está bien. Y por eso yo no le veo mucha relación entre una cosa y otra. Y ya está, voy a dejar para hablar un poquito de Iñaki, ¿no? Bueno, tenemos también en preguntas y respuestas varias preguntas para ti, pero si acaso te dejamos descansar y hacemos un par de preguntas a Iñaki y luego volvemos contigo porque parece que hay bastante interés en algunas preguntas, en algunas de las cosas que estás diciendo y preguntan más. Iñaki, mira, nos preguntaban también a nivel del equipo, a ver qué busco, en el que nos dicen en el queratógrafo la frecuencia de parpadeo se recomienda realizar con fluoresceína y posteriormente realizar el vídeo o como lo indicaríamos. Lo que se recomienda es hacer la tinción de la fluoresceína y grabar un vídeo aproximadamente de 1 minuto. ¿Para qué? Para poder contar los parpadeos y pasarlo en cámara lenta, como le pasó al doctor Morelli, para analizar la marca que nos va a dejar en la tinción de fluoresceína al parpadeo, para saber si tiene un parpadeo completo o no, y poder hacer un contaje de esos parpadeos en 1 minuto. Pero sí, se recomienda hacerlo con tinción de fluoresceína para poder analizar todas estas partes. Bien, también nos preguntan la medición del menisco lagrimal, si es automática o hay que hacerlo de manera manual a través de la imagen capturada. Se hace a través de la imagen capturada y, como les he dicho al principio, se toman 3 medidas, una en el centro y 2 a los bordes de la córnea, para poder ver la longitud que tiene y el tamaño y ver, para poder que saque una media de las 3 medidas. Lo que hace es sacar una media aritmética de las 3 medidas. Y también nos dicen que cuál creen que sería la mejor estrategia de mercadeo para promocionar el servicio de los exámenes diagnósticos con los que cuenta el queratógrafo. Bueno, lo que hemos dicho al principio, lo que tenemos que tratar de hacer no es promocionar, es ver lo que la clínica quiere hacer, cuáles son las formas de trabajar que tienen y quieren hacerlo, y entonces incluir en esa forma de trabajo el queratógrafo. Nosotros tenemos como Oculus, y si quieren ponerse en contacto con su distribuidor, tenemos unos folletos para explicar cuáles son las diferentes pruebas de captura que tiene en el queratógrafo y poder hablar de esas pruebas y poder llamar la atención del paciente.
Es un flyer que tiene el tamaño de un folletito que se puede poner en todas las partes de la clínica para que les explica cuáles son las pruebas y qué es el ojo seco y les da una pequeña información a los pacientes. Pero lo más importante es que en función de los resultados y por dónde quiera trabajar la clínica, poder desarrollar las pruebas del queratógrafo y adaptarlas a las necesidades de cada uno de ustedes. Perdona, yo te voy bueno, voy a añadir una cosita. La cuestión ya no es solo, de forma, de cara a los pacientes, no es solo vender lo que es la prueba diagnóstica. Lo que hay que explicarle es que se puede mejorar realmente. Entonces, yo lo que he desarrollado, en vez de usar los folletos de Keratograph, yo tengo ahí mi cuadernillo, ¿no? Donde hablo de todo lo que hago, de todo lo que es el ojo seco, de todas las pruebas diagnósticas que se hacen y de todo de la alternativa de tratamiento que tenemos para que puedan ver que hay que puede haber una mejoría, que hay algo más que los sustitutos lacrimales normales. Y el Keratograph es muy útil porque el paciente puede ver y entender la patología. Yo cuando en las alteraciones de la glándula de mebomio, cuando se hace la mamografía, lo ven claro, porque tú ahí tienes una tabla comparativa y ven claramente qué es lo que le está pasando a su ojo. Y aparte que la cámara de grabación es de una calidad impresionante, entonces, por ejemplo, viendo otra pregunta, aquí dice cómo se hace la expresión de la glándula de mebomio, pues por ejemplo, yo a una paciente que se la hice, ¿vale? Que tenía ese problema y cada X tiempo viene pues, a hacerla para intentar mejorar un poco su dinámica, su turnover de la glándula de mebomio, pues una de las veces se la grabé. La grabé y se lo enseñé. Y entonces, pues claro, es muy visual, el paciente entiende la patología. De la misma forma, cuando tengo que hacer una microfoliación palpebral, yo le hago siempre el antes y el después para que puedan verlo. Y como se pueden ver en detalle, puedes cambiar lo que es la distancia de la imagen y la luz, pues mejora bastante la comunicación con el paciente. Bien, también tenemos por la parte de preguntas y respuestas, que no sé si lo tenéis abierto, tenemos varias preguntas. Tenemos varias preguntas aquí. Una de las preguntas que nos hacen es que si existe algún estudio independiente que valore los resultados de las diferentes lágrimas que hay en el mercado. A ver, no hay ninguno porque cada lágrima sirve para cada paciente. Hay lágrimas con osmolaridades diferentes, de hecho hay lágrimas hiperosmolares, hay sustitutos lagrimales hiperosmolares. Últimamente se está buscando, como decía antes también, el santo grial de la lágrima, pero el santo grial de la lágrima tampoco existe. Se está intentando incorporar componentes lipídicos a la lágrima acuosa y el resultado es que para hacer una emulsión tiene que ponerle algo de ácido. Al igual que la mayonesa, tiene que poner algo de limón, ¿vale? En la lágrima que tenga componentes lipídicos, pues le tiene que poner cationes, le tiene que poner algo de ácido y al final pues, se toleran menos. Otro ejemplo, por ejemplo, es las lágrimas que tienen el 0,15 de ácido hialurónico, pero de concentración. Pero una tiene un ácido hialurónico con una cadena corta y otra tiene un ácido hialurónico con una cadena larga. La percepción del paciente, las características rheológicas de la lágrima, pues cambian bastante. También, pues, hay el último problema que las casas farmacéuticas no dan esa información, no dicen el peso molecular, o por lo menos no lo dicen del todo, el peso molecular del ácido hialurónico, de si son de cadena larga, de cadenas cortas. Por ejemplo, dos lágrimas con ácido hialurónico que tienen la misma concentración, pues se toleran mejor la que tiene el peso molecular mayor. El ácido hialurónico lo que hace es atrapar el agua. Pero claro, cuando atrapa el agua, si tiene muchísimo ácido hialurónico, también hay pues, un poquito de visión borrosa durante el tiempo. Entonces, pues todo depende un poco del paciente, de cómo se encuentra. Y luego muchas veces hay ojos secos que empiezan por la mañana
hay ojos secos que empiezan a las 2 de la tarde y hay ojos secos que son a últimas del día. Y a lo mejor los tres son ojos secos evaporativos, pero que tienen características evaporativas diferentes. El primero es un ojo seco evaporativo por una hiperosmolaridad nocturna y por una reducción importante de la capa lipídica durante la noche, entonces se despierta por la mañana que no tiene capa lipídica y empieza directamente a tener sequedad o incluso se despierta con el párpado pegado. Luego hay ojos secos que empiezan a media tarde, ¿vale? Que tienen muy poquitas lágrimas, muy poquita capa lipídica y bueno, cuando empiezan a cansarse, pues ya tienen que enfocar y a lo mejor pues son también un pelín hipermétrope, sin corregir. Hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. El paciente es muy variado, por así decirlo. Bien, algunas preguntas más tenemos. Nos preguntan por qué consideras que abre la puerta a la adaptación de lentes esclerales por el manejo de ojo seco y qué cantidad de pacientes o cuáles consideras que son los que deben usar esclerales para ojo seco. A ver, sí habéis manejado un poco las lentes esclerales. Las lentes esclerales son rígidas, de apoyo esclerales, son rígidas y tienen un reservorio de lágrimas. Entonces, para colocarlas hay que echar una gotita de lágrima artificial sobre la lente y luego colocársela. Para ojos secos con una dinámica papedal muy alterada o con una exposición corneal importante, pues una lente de contacto escleral le cambia la vida completamente. Y no hay alternativa a ello, es decir, o le pone eso o le tapa el ojo, no tiene otra alternativa. Entonces, si hay la clínica que quiera montar una unidad de ojo seco y cuenta, por ejemplo, con optometristas, yo por ejemplo tengo ópticas externas que trabajan muy bien con el tema de las lentes esclerales, pues entonces los pacientes van fuera. Pero en las clínicas grandes que tienen un servicio de optometría y que también tienen lentes esclerales, pueden tener otro ingresos por ahí. Y en cuanto al perfil de pacientes, yo lo que veo sobre todo son pacientes desastrosos, realmente, que ya vienen en una fase avanzada. Son pacientes que los que acceden a hacerse las pruebas y los que quieren hacerse el tratamiento, ¿vale? Y esos son lo que luego realmente me da más calidad a la consulta y me perfilan como especialista. Pero luego hay muchos pacientes jóvenes que con cualquier lágrima van bien y no tienen mayor historia. Bien, tenemos más, ¿eh? Tenemos más. Sí, no, si yo estoy aquí, no te preocupes. La niña ya se ha dormido. Bueno, se ha dormido, no sé si se ha dormido. Está con la madre y tiene... Cuenta. Bien, nos dicen que qué opina de la expresión de la glándula de meibomiano, me lo has comentado, y de la blefaroexfoliación. ¿De la blefaroexfoliación o de la microexfoliación palpebral? Blefaroexfoliación. Sí, a ver, es lo mismo. Microexfoliación palpebral, blefaroexfoliación se hace con el Blefex. El Blefex intenta, para vender más, está haciendo webinar, está diciendo que sirve también para ojos secos. Desde un punto de vista celular o no sé, histopatológico, las glándulas de meiomio en sus fases iniciales se obstruyen, ¿vale? Antes de tener una meibomitis, antes de tener una disfunción de glándula de meibomio, las glándulas se obstruyen, ¿vale? Y se obstruyen de residuos de biofilm, de residuos inflamatorios, de residuos celulares, ¿vale? Que no hay forma de limpiar. Eso sí, si lo hace con una microexfoliación, lo limpia bien. Pero son muy pocos lo que le hace una microexfoliación y mejora tanto el ojo seco como para decir, bueno, pues era solo esa parte de aquí y lo hemos solucionado. Pues no. Yo la microexfoliación palpebral la uso sola o combinada con otro tratamiento, ¿vale? Cuando hay una blefaritis evidente, con muchas caspillas, con muchos dandruff, que se llaman, los collaretes alrededor de las pestañas, y cuando yo sospecho pues, una importante implicación del Demodex, que tarde o temprano me va a dar una alteración de la glándula de meiomio. Entonces, ahí sí sirve. Y ahora, si tienes síntomas de ojo seco, pues quizás yo me iría a un IPL, porque allí te va a ayudar bastante. O a otro tratamiento como puede ser el Rexonide, que el que estoy usando
ahora con más frecuencia porque me ayuda un poco en general en los ojos secos-mixtos. La citromicina, que lo acabo de leer en la pregunta. La citromicina la uso 3 veces, 2 veces, quiero decir, una vez al día, 3 días, ¿vale? De 500 en adultos. Dejo descanso una semana y otra vez la misma pauta. Una vez al día, 3 días. La citromicina tiene una disponibilidad tisuta periférica muy alta y la verdad que va bien. Pero más que la citromicina uso la doxiciclina. El problema de la doxiciclina es la fotosensibilidad y entonces cuando es verano uso más la citromicina. Más que nada porque la doxiciclina puede dar fotosensibilidad. Sin embargo, el resto del año intento usar la doxiciclina y generalmente tengo pautas largas. La doxiciclina la uso en dosis plena la primera semana y luego paso a 50 miligramos al día de mantenimiento. Muy bien, también nos están preguntando por folleto del Keratography, nos están preguntando por el flyer, Iñaki, por el flyer, el tríptico. Bueno, pónganse en contacto con su distribuidor local, que les hacemos llegar el tríptico. El tríptico es para imprimir, es un tríptico traducido y explicativo. No hay ningún problema para catálogos, para el tríptico. Contacten con su distribuidor local, que le hacemos llegar todo esto. Francesco, seguimos contigo. Sí. Está la casa animada para ti. Y nos preguntan también ¿qué opinas de la ivermectina para el ácaro? Sí y no. La ivermectina es un fármaco muy inseguro, pero todavía no está autorizado aquí en España y no podemos usarlo. No está autorizado para el Demodex, está autorizado para otras cosas, ¿vale? Últimamente parece que sirve también para el coronavirus, aunque no está muy claro. El ácaro vuelve. Entonces, y la ivermectina se puede usar pues, de forma local, pero yo preferiría la microexfoliación realmente, porque el ácaro va a volver y entonces pues la microexfoliación me va a dar otros beneficios, como pues arrastrar con toda la celulita y todo el biofilm, el exceso de biofilm que se ha formado. La ivermectina hay que aplicarla de alguna forma, y entonces ten en cuenta que el problema del Demodex es que hay un aumento. El Demodex vive muy bien donde hay humedad, ¿vale? Si hay una humedad constante, como puede ser el borde palpebral, vive estupendamente bien. Y normalmente, pues lo que son la ivermectina, pues hay que aplicarla de alguna forma y eso sí te mata el bicho, pero luego vuelve, porque realmente el problema lo sigues teniendo. Aquí no está autorizado, no lo he usado. Yo me lo he razonado porque ya me lo preguntaron por internet hace un tiempo y le he dado la misma respuesta. Para blefaritis está bien, pero no lo he usado todavía. En cuanto al equipo Hydra, el equipo Hydra lo estoy viendo allí. Si te refieres al equipo de diagnóstico de SBM Systemic, es un equipo portátil, pero no. Yo he usado otro portátil de la misma casa, pero que no tiene color con el creador. Sobre todo porque hay un problema principal. A la hora de hacer tanto el NIBUT y como otra clase de pruebas, es puedes repetir la prueba en el Creatograph y saber que lo estás haciendo de la misma forma. Los equipos portátiles se mueven, los filtros, el ordenador, el software que funciona así y no, y a veces no pilla, no enfoca. No, yo estoy muy contento con lo que tengo. Bien, mira, Muchas gracias por contestar, que quedaba feo que lo hiciera yo. No, si es que está claro, si es que, a ver, el que se tiene que mover, pues va a ganar mucho más con un equipo Hydra, más que nada porque con el Keratograph no se lo puedes llevar. Pero la reproducibilidad que tiene el Hydra, el que tiene el Keratograph, no la tiene el Hydra. Eso está más que claro. La facilidad de uso es mucho más sencilla. Sí. Hydra No, no el lo puede usar todo software el está mundo. mucho más conseguido y aparte que yo cuando empecé a usar el portátil, el OSA, el Oculus Surface Analyzer, claro, cada exploración tardaba 40 minutos, al menos. 40 minutos porque cambia lente, quiero decir, cambia cabezal, cambia no sé cuándo, el ordenador, venga, que ahora
tiene que analizarlo y tardo. Eso era horrible, eso era horrible. Sin embargo, ahora yo tardo menos de 10 minutos. Tardo menos de 10 minutos porque me regalaste aquello de girar los párpados para la versión palpebral que es buenísimo. A ver si encontramos algún otro, porque lo de silicona. Algún otro encontraremos, ¿verdad, Iñaki? Algún otro encontraremos. Seguro que lo hay. Mira, No te vayas a preocupar por eso. Nos reformulan la pregunta sobre el tema de lentes esclerales, Sí. que lo que dicen es que, bueno, que si ves frecuentemente pacientes de ojos secos que lleguen a derivar finalmente a necesitar lente escleral porque no sabe de que adapta varias lentes esclerales 3-4 por semana, pero que todavía no ha llegado a conocer ningún ojo seco que haya necesitado por necesidad lente escleral. Que sí puede ser que lo esté manejando mal o que sí es más común de lo que pueda pensar. El problema principal, el que maneja lentes esclerales sabe perfectamente el coste que tiene una lente escleral. Entonces, el problema principal, por lo menos aquí en España, es hacerle entender a alguien que tiene ojo seco, ¿vale? Y que se tiene que poner una lente escleral. A mí me ha pasado, y mujer de médico, ¿vale? Y no se la ha puesto al final. No se la ha puesto al final porque le parecía que era demasiado caro y que no sabía si iba a mejorar. La cuestión es que yo analizaría la cosa de una forma inversa. Yo veo ahora mismo estoy viendo muchos pacientes con lentes esclerales, ¿vale? Pues le hago otras pruebas, le veo tal, que me lo derivan las ópticas porque vienen con otras patologías, normalmente pues son córneas muy machacadas, con cicatrices grandes, que tienen alteraciones visuales importantes, y que de base tienen un ojo seco. Lo que pasa es que no lo saben porque con la lente escleral van bastante bien. No es muy frecuente, de todas formas, llegar a ese extremo. Pero también es verdad que muchos compañeros míos no conocen esa alternativa. Y lo que hacen es, pues, usar más lágrimas o usar más suero autólogo y no lo tienen en cuenta. Bien, también te preguntan que como mantenimiento si sería correcto usar jabón que contenga árbol del té. Eso, a ver, los extractos del árbol del té sirven para espantar, entre comillas, el Demodex. No he visto, nadie se ha curado usando eso. Muchos de mantenimiento, yo por ejemplo, después de la microfoliación palpebral, sí suelo recomendar, pero nadie se va a curar usando los extractos del árbol del té. Eso está clarísimo. ¿Y por qué? Porque no está suficientemente concentrado, porque un extracto muy concentrado molestaría los ojos y aparte que no, el problema principal es... El problema, hay que entender un poco la fisiopatología. Cuando el Demodex se reproduce, por así decirlo, de más, es porque ahí tenemos un problema o de dinámica palpebral, un problema hormonal, un problema de flora bacteriana de base o un problema de humedad local y entonces tenemos ahí un microclima ideal para el Demodex. El árbol del té lo puede espantar un poco, pero ahí necesitamos algo físico que mate o quite el ácaro, como puede ser el IPL o el Blefex, la microfracción palpebral. Bien, ¿tienes alguna pregunta más en el chat? Sí, estoy viendo aquí geles cuando ¿qué recomiendan en ojo seco por exposición interpalpebral algunos pacientes al dormir? Geles. A ver, quien tiene una exposición interpalpebral está claro que ahí tiene un problema mecánico. Entonces, lo normal es usar pues, geles nocturnos, ¿vale? Y antifaz. ¿Por qué no usar geles a base de carbómero? Bueno, pues los carbómeros lo que hacen es atrapar agua, ¿vale? Entonces, mientras que tiene agua, pues perfecto. Entonces, un gel a base de carbómero va a evaporar, tardará un pelín más que la lágrima normal, pero va a evaporar y al final pues despertará con la misma molestia. Yo usaría más geles tipo emulsiones que tienen un componente lipídico que normalmente pues es lo que falla. El componente lipídico es lo que dejamos de tener cuando dejamos de parpadear. Al parpadear hay un bombeo fisiológico sobre la glándula de mecomio y por eso se producen los lípidos
de la capa lipídica de nuestra película lacrimal. Si lo mantenemos abierto sin parpadear, se van por completo todo lo que son los componentes lipídicos y el acuoso evapora. ¿Que le pones gel a base de carbómero? Muy bien, va a estar muy bien la primera hora y luego seguirá evaporando. Yo usaría más, y uso muchas veces más emulsiones, lípidos. Aquí está el Lipolar, que va muy bien, aunque tiene conservantes, y ahora están saliendo otros. Algunos tienen vitamina A, la vitamina A es una vitamina lipofílica y también sirve como para mantener un poquito la zona hidratada. Bueno, pues tengo una última pregunta, si acaso antes de ya dejar al doctor Moroli que duerma hoy, que mañana tendrá seguro muchos pacientes que le esperan. Sí, no, sí, aquí tengo las marcas de las mascarillas y de las cosas, se ven perfectamente. Y me sale en un botón, me veo en la pantalla y digo, joder, ¿cómo se ve? Mira, tenía una pregunta que me pasó antes de qué perfil de paciente es el que solías encontrar que te pide consulta en Clinice. En Clinice, a ver, yo he empezado a ver pacientes que vienen de 200 y 300 kilómetros lejos de mi consulta. Porque poco a poco pues se van enterando. El paciente con ojos secos es un paciente que ha dado muchas vueltas. Ha estado mirando por todos lados, es un paciente desconfiado, ya no se cree lo que le van a mandar y muchos lo que me dicen es que nada me funciona. Entonces, el problema principal está en lo que tenemos como competencia. No sabemos, muchos compañeros pues se han limitado a operar catarata estupendamente, a operar cirugía de retina refractiva estupendamente y han abandonado completamente esa patología. Entonces son pacientes un poco especiales. Me refiero a los pacientes que vienen a buscarme precisamente como clinista. Luego en mi consulta yo veo muchos pacientes y le explico que tengo una consulta especializada en ojo seco y entonces pues lo vemos de una forma diferente y le ofrezco pues todo lo que es el estudio y la posibilidad de tratamiento. No lo he hecho yo como doctor Moroli, lo he hecho como clinista un poco para diferenciar, porque realmente lo que no quería era encontrarme solo y exclusivamente con ojo seco, ¿no? Porque me gusta pues todo el resto de la oftalmología. Sin embargo, yo he tenido meses que he tratado más ojo seco que cirugía de catarata, para que te hagas una idea un poco del número de pacientes que pueda tener una consulta así de especializada. Y no hay. Hay muchísimos mensajes por Facebook, sobre todo, y de México me llegan muchísimos, sobre todo. La primera pregunta es, ¿qué es lo que me pasa? O ¿por qué la lágrima no me funciona? O ¿por qué sigo teniendo el lagrimeo y me dicen que tengo ojo seco? Hay un montón de preguntas y el paciente cada día más busca por internet. Entonces todo lo que es el modelo Clinice se basa en una plataforma web potente y que tiene como objetivo de buscar a los pacientes y de educar a los pacientes realmente, explicándole un poco qué es lo que tienen. Y ese es más o menos el modelo de Clinice y el tipo de paciente que tenemos. Muy bien, pues bueno, creo que espero que no se nos haya colado ninguna pregunta. Creo que ya son aquí en España las 12 largas de la noche. Solo me queda agradecer enormemente a los asistentes el que se hayan conectado con nosotros. Agradecer al doctor Moroli que haya colaborado con nosotros y su disposición. Me parece más que interesante y sobre todo además me parece que es una suerte para nosotros como suministradores de equipo diagnóstico poder contar además con la ayuda de una persona como tú que primero sabe tanto de lo que habla y que además nos ayuda tanto cada vez que lo necesitamos. Te agradezco de corazón que esta noche hayas estado aquí con nosotros. Sé que has salido corriendo de consulta para poder conectarte y estar aquí este rato con nosotros. Y nada, que espero que podamos seguir contando contigo y que no te enfades mucho por esta... Sin duda. Muy mal tener que hacerlo para enfadarme yo con vosotros.
Estupendo. Pues nada, por mi parte, Muchas gracias, Francesco. reiteraros las Iñaki. gracias a los dos, a mi compañero Iñaki también, que la explicación que nos ha dado del equipo, a Francesco de nuevo por la ayuda y bueno, y a los asistentes por estar con nosotros todo este tiempo. Reiteramos que hemos grabado la charla, todo el webinar, y estará disponible en breve en el YouTube de Oculus. Muchas gracias, buenas noches y hasta otro día, hasta los siguientes webinars que hagamos y que quieran estar con nosotros.